Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Creer. Atrévete a creer. Ese es el tema. Atrévete a creer. Porque esto de creer, pues la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Imagínese. Si usted le preguntan, ¿usted cree en esto o lo otro? Bueno, usted puede decir, yo creo hasta cierto punto. Creo que existe, pero que actúe en mí. Como mucha gente, uno puede decirle, ¿usted cree en Dios? Pues claro que sí. Yo creo en Dios, pero si le preguntas, ¿tú crees que Dios puede usarte para hacer milagros? Entonces, algunos ahí tal vez digan, no sé, la verdad que no, yo no soy digno o no soy digna de que Dios me use para hacer un milagro. Entonces le creemos a Dios parcialmente muchas veces. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, a ese Dios que todo lo hace y que todo lo puede. Mi base bíblica, por eso hoy está en Juan 20, 24 al 29 y Romanos 4, 17 al 21. Voy a hablarle de dos personajes muy diferentes. Vivieron años, como 800, 900 años de distancia, uno y el otro. No se conocieron. Y los dos tuvieron una experiencia en cuanto a lo que es creer. El primero de ellos, Tomás, y el segundo personaje, Abraham. Es un tema muy común en nuestro tiempo decir que uno cree en algo, como le digo, aunque hay gente que dice que no cree ni en la luz eléctrica. Están viendo, pero no creen. Tienen una actitud pesimista. Es como una vez que yo hablaba con una persona que me decía que era ateo y me decía, es que yo no entiendo a Dios ni las cosas de Dios. Y yo le decía, pero te pregunto una cosa, ¿tú te montas a un avión? Sí. Pues claro, ¿has volado en avión? Sí. Y dime, ¿y tú entiendes cómo funciona, cómo vuela el avión? No, la verdad que no, me dice. No me lo había puesto a pensar así. Bueno, pero tú confías en el piloto y en la tecnología, en la ingeniería que hace que ese avión vuele, aunque no entiendes todo lo que implica tecnológicamente, cómo vuela. Pero tú crees que el avión va a volar. Pues si eso es a un plano humano, ¿por qué en el ámbito espiritual, en el mundo espiritual, que es donde Dios se mueve, porque a veces cuestionamos o dudamos de lo que Dios pueda hacer? Por eso mi reto para ti hoy, mi llamado para ti hoy es creerle a Dios, no solamente creer en Dios por saber que Él existe, creerle a Dios es un paso más, es otro nivel espiritual, por decirlo así. Es rendir nuestra voluntad a Él, dejarle guiar nuestro camino, confiar plenamente en su soberanía, en su bondad, y que Él cumplirá su propósito. Es tener esa dependencia total de Dios y de lo que Él puede hacer en la vida nuestra. ¿Ves la diferencia entonces?
Por eso te dije que hoy voy a hablarte de dos personajes, porque hay uno que contrasta con el otro, y en los dos, en alguna manera, tú y yo nos identificamos. Uno es Tomás. Juan 20, 24 al 25, narra la historia de este varón. Es aquel que dijo: no puedo creer si no veo. Es el que tenía esa mentalidad de ver para creer. Y dime, ¿en algún momento no has tenido tú esa misma tendencia? De que, no, si no me ponen prueba de algo, si no me demuestran, yo tengo que levantar mi mano, porque ese era yo, José Matamoros. Era bien escéptico. Hubo una época en mi vida cuando yo no te creía en ninguna religión y en Dios decía existe, pero yo no sé qué se hizo. Como decía aquel filósofo ruso, Nietzsche, que él decía que Dios está muerto o que está dormido. Tenía esa actitud pesimista en esa época, como Tomás. Él tenía una barrera que le impedía ver el poder de Dios, la incredulidad. Un pecado muy serio, la incredulidad. Jesús en una ocasión dijo que no iba a entrar a una ciudad porque en esa ciudad eran incrédulos. Vea lo serio que es esto de la incredulidad. No es que Dios no podía hacer nada en esa ciudad o no podía realizar milagros, no, es que por la barrera de la actitud de incredulidad dijo: ni entro ahí. Eso es terrible. Una de las inclinaciones entonces más común de las personas es eso. Y en contraste, Jesús le decía a la gente siempre: si crees, verás la gloria de Dios. Si crees. Si usted lee los evangelios, cuando Jesús se encontró con personas, muy comúnmente les preguntaba: ¿tú crees que yo puedo sanarte? ¿Tú crees que yo puedo hacer esto, lo otro? Era como probando dónde estaba el nivel de fe de estas personas, porque Dios quiere ver eso, dónde estamos parados en ese sentido. Este Tomás dice que era uno de los 12. ¿Qué me dice eso? Que no era un incrédulo o un mundano, para decirlo en términos actuales. No era uno de fuera de la iglesia, era parte del grupo de Jesús. O sea, ¿será posible que aún gente en la iglesia sea incrédula? Hello. Puede pasar. Puede pasar que hay gente aún en la iglesia que está todavía dudando. Tú le hablas por ahí a algunos de ciertas religiones que dicen: no, eso de los milagros, eso fue para la época del primer siglo. Hay ciertas religiones que enseñan eso. Ya no sucede hoy. O hay ciertas personas que tienen el don de milagros, pero no es para todo el mundo. O hay una actitud así. Era uno de los 12, pero estaba incrédulo en su actitud. Y los demás, el resto del grupo, le dijo: hemos visto al Señor. O sea, había un testimonio de grupo de que sí había resucitado. Y él todavía seguía cuestionando. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Wow. Tocar, demostrar. Yo me he encontrado con personas así que me han dicho: mire, haga una oración aquí mismo y que se convierta el agua en vino o el vino en agua, como hizo Jesús, y entonces voy a creer. O sea, se ponen a retar a Dios. Y déjame decirte, tampoco esto de los milagros sucede al antojo del ser humano. Dios tiene poder para hacer cualquier milagro y cualquier cosa, pero no es al antojo del ser humano. No porque algún ateo por ahí rete a Dios va a suceder algo. Aunque una vez yo oré por un ateo, le pedí permiso para orar, y cuando estaba haciendo la oración me interrumpió porque se asustó, ¿sabe? Él decía que era ateo, pero yo le dije: Señor, si este hombre que le dice que no cree en ti, ve el mover tuyo en su vida, tú lo cambias, tú lo transformas, tú lo limpias, lo haces un predicador, un siervo de tu palabra, y él de pronto dice: espérate. Pero ¿por qué me estás comprometiendo?
Y yo le dije, no, pues usted dice que no cree en Dios, entonces nada de eso va a pasar si usted no cree. Pero ¿qué es? Que en el fondo él sabía que sí podía suceder esa transformación, ese cambio en la vida de él. Aleluya. Tomás es un prototipo de la persona que tiene religión o tiene entendimiento de conceptos religiosos, pero no tiene convicción del poder de Dios. ¿Me estás entendiendo la diferencia? Hay tanta gente por ahí que entiende de religión, saben de doctrina, lo que tú quieras, pero no tienen convicción del poder de Dios. Tú les invitas a orar por sanidad y tal vez no creen, o que Dios puede abrir una puerta, cambiar una circunstancia, una situación que está pasando, y siguen confiando más en otras cosas que en el poder de Dios. Yo hablaba la otra vez con un misionero que va mucho a África y a Indonesia y esos lugares, y este hermano, Daniel se llama, amigo mío, me decía, mira José, yo me sorprendo de algo. Cuando yo voy a esos lugares, la gente allá es más receptiva al poder de Dios. ¿Y sabes por qué, José? Porque ellos no dependen tanto de la tecnología como nosotros aquí en América. Aquí en este país, por el hecho de que tenemos tanto adelanto tecnológico con la medicina, la actitud o la tendencia de muchos es, no, la medicina me va a curar, la tecnología me va a curar. Y cuando tú los invitas a creer en un milagro, están esperando más el resultado de la ciencia humana que el resultado del poder de Dios. Y en África y en esos lugares que no tienen ni seguro médico, ni tienen hospitales cerca muchas veces, ¿qué les toca? Depender de Dios, del poder de Dios. No debiera ser así, de que tengamos que estar en esa circunstancia, pero es que el ser humano es así, es así. Ese es el caso Tomás. Fue testigo de los milagros obrados por el Señor, ¿cierto o no? ¿No vio a Jesús muchas veces? Seguro vio a Jesús resucitar a Lázaro, sanar al ciego. Y todavía cuando llega el momento de la resurrección, cuestiona, hasta que no ponga mi dedo en la llaga y meta mi mano en el costado. ¿Qué actitud más pesimista tenía entonces? Ese Tomás personifica a quienes, llamándose creyentes y cristianos, se mueven bajo el principio de ver para creer. Lo opuesto, o el principio espiritual que contrasta con ese, es el de creer para ver. Cree primero y vas a ver la manifestación y el poder de Dios. Cree primero. Dios quiere ver esa fe sencilla, como la fe de un niño, ¿cierto? Esa fe sencilla que tiene un niño, que a uno lo sorprende, lo maravilla, y que los seres humanos nos cuesta tener tantas veces en cosas de la vida. Tomás no creyó a las palabras de sus consiervos discípulos sobre la resurrección de Jesús. Tomás necesitaba evidencias para creer. Yo cuando era recién convertido tenía muchas dudas también. Yo decía, ¿habrá otros planetas y habrá marcianos o gente en otros lugares o solo nosotros? ¿Y cómo se hizo esto y cómo se hizo el otro? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, como dicen? Y tenía muchas preguntas racionales. No entendía que lo que necesitaba saber ya Dios lo reveló en su palabra. Cuestionaba mucho, necesitaba evidencias. No se me olvida que leí un libro, por cierto, que se los recomiendo. Un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Ese libro fue escrito por un autor que se llama Josh McDowell. Y él es un evangelista de gente académica. Él se dedica a predicar y hablar en universidades. Él está a cargo de un ministerio que se llama Campus Crusade for Christ, la cruzada estudiantil para Cristo. Y como le digo, su ministerio está enfocado en la gente académica. Entonces, claro, el libro que él escribió era basado también en la fe, pero también presentando evidencias
científicas, históricas de Cristo. Y yo empecé a leer ese libro y me quedé maravillado de las tantas evidencias, aún racionales, si las quieres racionales, aún las evidencias racionales en favor de Cristo, de la resurrección, de quién es Él. Y el libro termina siendo un reto. O Jesús fue un lunático, loco, o es el Señor, o es Dios. Y lo reta a uno a decidir al final. ¿Cuál es tu elección? Yo pasé por ese proceso y tuve que llegar a la conclusión, igual que Tomás: Señor, Dios mío y Señor mío. Al final aún de evaluar lo histórico, lo científico, la evidencia. La fe auténtica reta nuestra lógica humana. La fe auténtica no obedece a procesos lógicos a veces. Dios no opera al nivel lógico. Por eso hay gente que no entiende muchas cosas de cómo es Dios. Por eso hay gente que cuestiona a veces a Dios como la Trinidad o lo sobrenatural, porque lo queremos encajonar en lo limitado que es nuestra comprensión humana de las cosas. Lo sobrenatural se mueve más allá de lo racional, se mueve más allá de lo que tú y yo podemos entender, rompe patrones. Por eso aún los médicos y los científicos a veces se quedan perplejos. Se cuenta que una vez estaban unos científicos de la NASA tratando de calcular cuánto llevaría enviar una nave a otro planeta por ahí. Y empezaron a hacer unos cálculos de lo que es velocidad luz, tiempo y espacio en llegar a ese otro lugar. Y les faltaba un día en el cálculo. Se pusieron a investigar. Resulta que uno de los científicos que estaba en el equipo era cristiano. Y les dice: ustedes no se han puesto a considerar si tal vez una historia que la Biblia tenga que ver con eso. ¿Se acuerdan cuando el sol se paró? ¿Se acuerdan cuando Josué hizo que el sol se parara? Y entonces dije: bueno, es una historia que aprendimos en la escuela dominical. Como que las historias de la escuela dominical como que eran cuentitos de niños, pero no. Al calcular entonces y volver a tomar en cuenta ese día perdido de Josué, ¿qué pasó? Les dio el cálculo y encontraron la respuesta a lo que estaban buscando. Porque así es. La fe reta la lógica humana, no obedece a procesos lógicos. La fe auténtica no siempre nos arroja evidencias para explicar. Dios no nos dice: te voy a explicar y después hago el milagro. No. Él nos dice: si crees, verás la gloria de Dios. Dios espera que seamos hombres y mujeres con una fe de creer para ver. Amén. Tomás comenzó a ver rotas las barreras de la incredulidad al ser testigo de la aparición del Señor en el espacio donde se encontraban reunidos. De hecho, ahí sucedió un evento portentoso. Jesús entró en un lugar donde estaban reunidos y estaban las puertas cerradas. Y Él entró. Él vino con un cuerpo resucitado. Por eso ya podía traspasar paredes y todo eso. Antes, cuando estaba en su cuerpo físico, hubo manifestaciones sobrenaturales en Jesús, pero todavía estaba limitado en ese sentido, en tiempo y espacio. Recuerde que cuando andaba con los discípulos, Él dormía, comía, se cansaba, etcétera, porque estaba limitado a ese cuerpo humano. Pero ahora viene con un cuerpo resucitado. Sin embargo, ese cuerpo resucitado era un cuerpo glorificado también. Y como un cuerpo glorificado podía hacer cosas que los humanos no podemos hacer. Era el mismo cuerpo con el que fue crucificado. Aclaro eso, porque hay algunas sectas por ahí que te dicen que Jesús no resucitó, que ellos vieron un fantasma. Los testigos de Jehová, para ser específico, por ejemplo, dicen eso, que se les apareció un fantasma. Pero entonces Jesús le dice a Tomás que meta el dedo en la llaga, que meta el dedo en su costado. Es más, les dice: voy a comer pescado aquí con ustedes. Y comió.
después de resucitar. Evidencia de que era el cuerpo de Jesús. El cuerpo que fue crucificado, pero glorificado. Pero no un fantasma, no un fantasma. Era Jesús mismo. Aleluya. Y Tomás vio eso. Y Tomás entonces tuvo que ser confrontado con su incredulidad y tomar una actitud diferente. El Señor Jesús le enseñó a Tomás las evidencias de la resurrección para despejar las dudas. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en ese entre duda y fe? En algún momento en tu vida has estado ahí quizás. Que quiero creer, pero me cuesta creer. De hecho, una vez alguien le dijo a Jesús: Señor, quiero creer, ayuda a mi incredulidad. Hay a veces esa actitud. No es que quiero ser ateo o incrédulo, pero tengo cuestionamientos a veces. Señor, ayuda a mi incredulidad, despeja mis dudas de la lógica humana. A él le asaltaban las dudas, le costaba creer en ese milagro hasta ver evidencias. ¿Te ha pasado? ¿Nos ha pasado? Hemos oído que en otros Dios lo ha hecho, pero decimos: en mí, ¿quién sabe? El otro día yo le decía a la hermana Julia que, por ejemplo, cuando hay campañas y viene por ahí un predicador de sanidad famoso, para no mencionar nombres, hay varios muy conocidos, se llenan en esos lugares, porque la gente espera o anticipa que esa persona es la que Dios va a usar para sanar. Pero ningún creyente de los miles que hay en las iglesias dice: no tengo que esperar a que venga fulano de tal, yo tengo autoridad espiritual. Como le pasó a la hermana Julia en su testimonio que nos dio hoy. Dios la usó porque ella creyó en el poder y en la autoridad y en la unción que Dios le ha dado a cada creyente, que puede ejercitar, actuar en fe y declarar la sanidad o la salvación o la restauración cuando alguien la necesita. Entonces tú no tienes que mandar a llamar al pastor o al fulano de tal, al evangelista famoso aquel, o esperar a que venga a tu ciudad. No, tú mismo puedes ejecutar esa palabra de sanidad, soltar esa palabra de sanidad sobre alguien, imponer tus manos creyendo en que Dios lo puede hacer. Eso fue lo que le tocó a Tomás aprender the hard way, como dicen, de una manera dura, por ser confrontado y ser humillado en su incredulidad. Hay una dimensión de milagros que existe hoy, que es real hoy. Yo creo en eso. Yo creo en un Dios de milagros. ¿Cómo no voy a creerlo si lo he visto en mi vida tantas veces? Y lo continuaremos viendo. Él no dijo en su palabra que los milagros se iban a acabar. Lo que dijo que se iba a acabar era la fe, o que iba a disminuir. Él dijo: en los postreros días, por la dureza de los corazones y la falta de amor, el amor de muchos, la fe de muchos se enfriará. Y cuando el Hijo de Dios venga, dijo: ¿hallará fe en la tierra? Lo que ha disminuido no es el poder de Dios, es la fe lo que ha disminuido. Y como mencionaba la pastora, mi esposa, hoy temprano, va a necesitar que venga un avivamiento, un mover de Dios que sacuda a mucha gente para que entiendan que el poder de Dios es real. Que tienen que pasar a veces que venga un terremoto, una crisis, una guerra, qué sé yo, para que la gente despierte. Lamentablemente. El otro día estaba oyendo con mi hijo Jonathan un video, se los recomiendo que lo busquen ahí en YouTube, de este predicador famoso, el hermano Billy Graham, el evangelista Billy Graham. Él hizo un video, un mensaje para los Estados Unidos, pero se aplica a todo el mundo, yo creo. Pero él se enfocó más en los Estados Unidos, sobre lo que necesita este país para volver a ser una nación verdaderamente cristiana. Y es un evangelista que Dios ha usado en las últimas décadas para traer a salvación a mucha gente. Pero él percibe también en sus últimos años, antes de irse, que este país ha declinado y necesita volverse a Dios.
y volver a creer, como creyeron nuestros antepasados. Verso 28 y 29. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Cuál fue la reacción? De pronto creyó, de pronto recapacitó, de pronto tomó una actitud de fe. Aquel incrédulo, aquel pseudo creyente, porque según él era parte del grupo de Jesús, andaba allí pero dudaba de lo que Dios podía hacer. Señor mío y Dios mío. Esta es una de las evidencias también de que Tomás recibe una revelación de que Jesús era algo más que un simple profeta. Digo eso también refiriéndome a algunas enseñanzas de algunas sectas por ahí. Tomás declara que Jesús es Adonai, Elohim en hebreo, el Señor. El mismo del Antiguo Testamento lo llamó así: Dios mío, Señor mío. Dios mío, y con D mayúscula. O sea, Tomás no está diciendo rabino simplemente, maestro, no. Señor mío y Dios mío. O sea, que para que tú veas el poder y el mover de Dios, tienes que empezar por dejar de cuestionar quién es Jesús, dudar de quién es Jesús, creer en la divinidad de Jesús y en el poder pleno que Él tiene. Esa fue la victoria de Tomás. Tuvo un encuentro con el Señor Jesús que derribó en su vida las fortalezas de la incredulidad. Y esa es una de las fortalezas duras de vencer. Yo he ganado para Cristo por la gracia de Dios, he evangelizado a drogadictos, alcohólicos, a expresidiarios y todo lo que usted quiera, y los he visto quebrantarse y arrodillarse y creer en el Señor. Pero si usted me pregunta, pastor, ¿quiénes han sido los más duros de traer a Cristo? Los intelectuales, los racionales. Porque eso es una fortaleza, una armadura que el enemigo pone en mucha gente para que no reaccionen a lo que Dios puede hacer en sus vidas. Muchos Tomases andan por ahí. Necesitamos un encuentro personal con el Señor para que avive nuestra fe. Necesitamos caminar de la mano con Él para que esa fe crezca. Usted tiene fe, yo sé que sí, pero a veces necesitamos que esa fe crezca, que vaya a otro nivel. Usted tiene fe, pero Dios quiere que usted tenga una fe tal que usted pueda orar por otros, como hizo la hermana Julia, sin dudar de lo que Dios puede hacer en esa vida. Amén. Necesitamos esos cambios. El Señor Jesús dejó claro, que Tomás era incrédulo. Jesús le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús le dijo a Tomás lo que era su problema. Por eso los predicadores, los pastores, tenemos que ser directos a veces. Yo sé que por ahí hay algunos predicadores muy famosos que son tremendos motivadores, que te dicen todo lo que tú quieres oír bonito, pero no te dicen lo que va a retar tu vida a un cambio. Jesús no era así. Jesús no era un motivador profesional. Jesús retaba la vida a un cambio, y Tomás necesitaba que le retaran y le hicieran ver: Tomás, tú eres un incrédulo, estás en la iglesia pero eres un incrédulo. Hello. Y eso nos pasa a muchos hoy día. Bueno, dejemos a Tomás ahora, hablemos del otro ejemplar, Abraham. Abraham es el otro testimonio, el otro opuesto a Tomás. El caso Abraham, el creyente modelo, el patriarca, un ejemplo de lo que es creer para ver, no ver para creer, sino creer para ver. Es lo opuesto a Tomás. Abraham lo mandan a que mate a su hijo Isaac, que lo sacrifique, y él no dice: pero Señor, ¿cómo va a ser posible si es mi único hijo y cómo lo voy a matar? No. Él va y obedece contra toda la lógica humana, que ni aun tú y yo nos atreveríamos a hacer algo así. Pero él sabe que Dios tiene un plan. Por algo Dios lo está mandando a hacer eso.
Romanos 4, 16 al 21 nos narra la historia. Ahí tenemos una ilustración de cuando él se le dice: mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Premio a su fe, premio a su actitud de creyente verdadero. ¿Qué dice Romanos 4, 16 al 21? Todo ese contexto, pero saqué aquí una parte nada más. Que dice, verso 16: por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme con toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones. Y lo es delante de Dios. ¿A quién creyó? ¿A quién creyó él? A Dios, el cual da vida a los muertos. ¿Quién? Dios, el Dios de Abraham. Da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Esa es la clase de Dios al que te estoy hablando hoy. Un Dios poderoso, un Dios que da vida a los muertos, un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. O sea, no tiene que estar ahí palpable como Tomás. Aún lo que no está ahí, tú lo puedes ver en fe. Es una clase de fe que visualiza el poder de Dios más allá de lo humano. Entonces, ese es el testimonio de Abraham. Un hombre de fe, un hombre de fe. Y que fue tal su testimonio que eso afectó su descendencia. ¿Qué me dice eso? Que si tú eres un incrédulo, tu descendencia va a ser dañada. Pero si tú eres un creyente, tu descendencia va a ser bendecida. Va a impactar tu descendencia también esa fe o esa falta de fe. Dice que Él es Padre de todos nosotros. Eso lo dice Pablo en Romanos. Y se lo está diciendo a gentiles y a judíos. Cuando usted habla con un judío, según ellos, solo ellos son descendientes de Abraham. Por la genealogía de sangre y toda esa cosa, ¿no? Los judíos te hacen hasta un DNA para ver si eres judío o no. Pero lo que ellos no saben, no se han enterado muchos todavía, es que hay un DNA espiritual. Que hay una descendencia basada en una promesa, no basada en un DNA físico, basada en una promesa que Dios hizo a Abraham, que le dijo: en tu nombre bendeciré a todas las naciones. Eso incluye, mire las banderas ahí, incluye a Honduras, a Costa Rica, a Puerto Rico, a México, a Guatemala, a cualquiera otro país que usted quiera mencionar, Colombia, etcétera, Venezuela, etcétera. Todos están incluidos, todos, por una promesa, por gracia, como dice el texto de Romanos, no por la ley. Él es el Padre de todos nosotros. Y, por lo tanto, ese mismo Dios de Abraham es el Dios tuyo y Dios mío. Si esa promesa es real, así es. Por eso a veces algún judío me lo he encontrado por ahí y me preguntan: ¿y usted qué clase de cristiano es? ¿Usted cree en el Antiguo Testamento? Sí, yo le digo: claro, yo creo en el Dios de Abraham. De verdad, qué bueno. Sí, yo creo en el Dios de Abraham. Es el mismo. Pero también creo en la revelación que Él dio acerca de la salvación en Jesucristo. Aún más allá, entonces. El verso 18 dice que Él creyó en esperanza contra esperanza. Eso se llama creer sin límites. Creer sin límites. Porque hay personas que creen con límites. Yo creo hasta cierto punto, dicen. Yo creo hasta aquí, hay límites. Te pregunto a ti este día: ¿cuáles son tus límites de fe? ¿Cuáles son tus límites? Dios en su historia, en su trato con Israel y con el pueblo cristiano, nos dio testimonio de que Él no conoce límites. A Moisés le dijo: mira, Moisés, ve y sácame a esa gente de Egipto. Y Moisés dijo: pero Dios, ¿pero cómo va a sacar a esa gente de Egipto? Hay un faraón y hay un ejército ahí poderoso. Y
¿Y yo quién soy? Mira, estoy aquí cuidando ovejas con mi suegro. ¿De dónde voy a sacar yo a Egipto, a la gente de Egipto? ¿Ves? Pero Dios le dijo, espérate, ¿qué tienes en tu mano? Y lo mandó allá a hablarle al faraón con ese bastón. Pero de ese bastón y la fe que Dios sembró en él, la autoridad que Dios le dio a él, fue la que abrió el Mar Rojo. Y fue la que lo llevó a través del desierto. Y fue la que derrotó al ejército de Faraón. Porque Dios no tiene límites. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos historias semejantes donde vemos otra vez al Dios que no tiene límites actuando en la vida de gente más allá del plano humano, actuando y moviéndose. Los apóstoles llegan a ciudades donde había idolatría. Pablo llega y Hechos capítulo 17, llega a la Acrópolis de Atenas, donde estaban todos los filósofos, y les dice, al Dios no conocido es a quien yo les predico. Y les explica de ese Dios viviente, que no era una estatua humana, a ese Dios real, viviente. Y les lleva a ese otro nivel, al Dios de Abraham, ese Dios en el que dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones. ¿Qué es creer en esperanza contra esperanza? Eso es creer cuando todos los diagnósticos van contra ti, cuando todas las circunstancias se oponen, pero tú sigues creyendo. ¿Has estado allí? ¿Hemos estado allí? Cuando algún diagnóstico médico nos dice algo bien feo y yo sigo creyendo. O cuando alguna situación financiera o de otro tipo también nos afecta y yo sigo creyendo. Y yo digo, no es así. Eso es lo que dice usted, pero Dios dice otra cosa o Dios va a cambiar las circunstancias. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones. Dice, su fe no se debilitó al considerar su cuerpo. O sea, él no dependió de las circunstancias humanas, la condición física que él tenía. Cualquiera hubiera dicho, no, Dios, olvídate, búscate otro porque yo no puedo. Pero él creyó en esperanza contra esperanza. Dice que ella estaba como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Ves? Oposición, circunstancias, cosas difíciles. Aún con todo y eso, creyó, fue un creyente. ¿Ves? El creyente no se asusta con los obstáculos, nunca. No se intimida con los obstáculos que el enemigo ponga en el camino. Verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Por eso les dije que él era la contraparte de Tomás, porque Tomás dudó, Abraham no dudó. ¿Ves por qué los pongo al lado uno al otro? Para compararnos. No dudó, no tuvo incredulidad de la promesa de Dios. Ahora, ¿cuál fue el fundamento de Abraham? ¿Qué fue la diferencia en la actitud, en la reacción de Abraham? El mismo pasaje lo dice. Dice que él no dudó por la promesa de Dios. O sea, él entendió que el Dios en el cual él creía es un Dios de promesas. Y cuando tú entiendes ese concepto, yo no sé si me estás entendiendo, pero cuando tú entiendes lo que significa que Dios es un Dios de promesas, tú dependes no de las circunstancias, no de ti misma o ti mismo, dependes de esa promesa y del que la da. Los humanos pueden quebrar promesas. Los padres, los hijos a veces se quejan de los papás que no les cumplen promesas, pero Dios no rompe promesas. Cuando Él da la palabra, Él la cumple. Hay un movimiento de hombres que se llama en inglés promise keepers, cumplidores de promesas, que provoca o reta a los hombres a poner su mirada en Dios y ser como Dios es, un cumplidor de promesas. Dios cumple lo que dice. Entonces, si Dios ha dicho que Él va a hacer algo en mi vida, lo va a hacer. Y si me lleva o me llama a su presencia, será porque ya terminó lo que iba a hacer.
Pero mientras Él no haya terminado lo que va a hacer en mi vida, nada va a impedir que Él lo haga. Ese es el Dios de promesas. Abraham entendió eso y dijo, bueno, mira Sara, sí, tenemos que hace 100 años. Estamos humanamente hablando, desde el punto de vista médico y todo eso, no podemos tener hijos. Yo no sé cómo va a ser eso, de que yo sea padre de una gran descendencia, pero el que lo prometió lo va a hacer de alguna manera y nos va a sacar de esto, va a cambiar las circunstancias. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué más hizo? Dio gloria a Dios. ¿Tú le das gloria a Dios en medio de circunstancias difíciles? Ese es el paso clave que Abraham tuvo. Se fortaleció, dio gloria a Dios. Un ejemplo entonces de un creer incondicional. Abraham, un ejemplo de un hombre que creyó en Dios como un Dios que resucita a los muertos, con convicción de fe. No le inquietó la lógica, las evidencias, lo científico, lo humano, los obstáculos. No. Abraham creyó a la promesa de Dios para ver la gloria de Dios. Repito eso, Abraham creyó la promesa de Dios para ver la gloria de Dios. No puedes ver la gloria de Dios sin creer la promesa, sin entender lo que Él ha prometido. Si Él ha prometido algo a tu casa, a tu vida, a tu familia, a tu descendencia, lo va a hacer. ¿Qué dice en el libro de los Hechos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Eso qué es? Una promesa. Yo hubo momentos en mi vida, por ejemplo, cuando yo decía, Señor, ¿qué pasó con la promesa? Cuando mis hijos se apartaron un tiempito de las cosas de Dios. Y yo decía, Señor, pero tú prometiste, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y me sacudió y dije, Señor, yo voy a declarar esa promesa. Y empecé a declararla y creerla y afirmarla. Y bueno, ahí está Rebeca, ahí está Rubén dando clases a los jóvenes. Daniel está en el Señor, mira, allá está Jonatán también. La promesa se cumplió. Aunque el enemigo quiso hacer daño, la promesa se cumplió. Porque es un Dios de promesas. Yo le creo a ese Dios. Incondicionalmente, como anoto aquí. Es decir, yo no le digo, Dios, sí, te creo, pero basado en esto, según. No. Porque Abraham no podía decirle a Dios, mira, Dios, yo te ofrezco tal cosa. O yo puedo porque soy poderoso. Abraham era rico en lo económico. No sé si usted sabía eso. Pero Abraham era un hombre que tenía tierras, ganado. En esa época él era un millonario para la época en que vivió. ¿Pero de qué le servía eso? Si su mujer era estéril. Como hoy día hay mucha gente que tiene lo material, pero no tiene lo que Dios puede darle. Entonces Abraham tuvo que aprender a depender del poder de Dios, no en el poder de su dinero, no en el poder de su capacidad humana, como él la tenía. Tú y yo igual. No importa si eres un profesional o un pobre o una persona de profesión humilde o con estudios o sin estudios. It doesn't matter, no importa. Lo que importa es si eres creyente y creyente de convicción. Jonathan. Abraham creyó que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Yo quisiera que hoy tú le pongas nombre a algunas cosas. Hoy ponle nombre a tu milagro. Hoy ponle nombre a tu necesidad. Hoy ponle nombre a las cosas. Señor, yo hoy creo que tú vas a salvar a este hijo que anda apartado. Ponle nombre. Dile el nombre de ese hijo o hija. Señor, yo creo que tú vas a traer a tus pies a este esposo o esposa o cónyuge que está apartado, que no está en tus caminos. Ponle nombre. Señor, yo creo que tú vas a abrirme puertas y me vas a bendecir con un buen trabajo. Ponle nombre. Señor, yo creo que tú vas a sanarme de esta dolencia que se llama así. Esta es la dolencia que me han dicho que tengo. Así se llama. Pero yo creo que tú vas a hacer una obra en mí. Ponle nombre. Y te vas a morir de lo que sea menos de eso.
Porque Dios es capaz de hacerlo, si tú lo puedes creer. Ponle nombre, llama las cosas que no son como si fueran. El patriarca Abraham siguió creyendo aun cuando tenía todo en contra, como te digo. No se debilitó, como dicen los hermanos mexicanos, no se achicopaló, no se echó para atrás en ningún momento. Aleluya. Eso es creer de convicción. Entonces, hay un creer de los dientes para afuera, pero hay un creer de convicción. Es el creer de que uno está seguro, seguro, seguro. Que yo sé, que yo sé, que yo sé que Dios es capaz. Hay una canción muy bonita por ahí, tal vez la he escuchado, de el hermano Marcos Yaroide, yo creo que es, que dice: mi trabajo es creer, y el trabajo de Dios es hacer la obra. Pero mi trabajo es creer, es lo que Él pide de mí. Él tenía claro de que la duda siembra en nuestro corazón la incredulidad. En un momento en que la duda entra, es cuando fallamos. Cuando la duda, le abrimos portillo a la duda, en ese momento puede pasar lo que sea. Abraham se fortaleció en fe, Abraham glorificó a Dios, aun cuando no veía el pronto cumplimiento de la promesa, supo esperar. Abraham no se desesperó, estaba convencido de que Dios hace de lo posible más allá lo imposible. El otro día vi un mensajito por ahí de alguien que decía: lo posible lo hacemos ahora, lo imposible nos toma un rato más, un tiempo más. Pero déjame decirte que para Dios lo posible ya está hecho y lo imposible lo puede hacer ya también, ya. No un rato más. A veces por procesos, por tratos con uno, lo hace a su tiempo, pero no quiere decir que no lo pueda hacer ya. Porque Él es capaz. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y es tu Dios y es mi Dios. Amén. Entonces, la palabra imposible tienes que reescribirla. ¿Ves? Como el ejemplo que te puse ahí. Quítale la I y la M. Si eres un creyente, la palabra imposible no está en el diccionario del creyente. Amén. Yo puedo decir que algo es difícil, sí, hay cosas difíciles, pero no imposibles. Para Dios no hay nada imposible. Lo difícil, Dios me ayuda a hacerlo. Y lo imposible, yo hago mi parte, que es creer, y Él hace la parte suya, que es lo sobrenatural, el milagro. Él lo hace. No está en el diccionario del creyente entonces la palabra imposible. Cuando uno se convierte a Cristo, ciertas palabras se van del vocabulario, ¿verdad? ¿Te notó eso? Que antes hablábamos como la gente del mundo, hablábamos pesimistas y negativos, es decir, seguíamos esa mentalidad. Pero ahora entendemos que tenemos que declarar vida, victoria, pero de verdad creyéndolo, creyendo basado en la fe. El patriarca Abraham tenía claro eso. Él glorificó a Dios, como le digo. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él tomó la actitud correcta, que es la que tú y yo necesitamos tomar hoy para ver eso posible, convertirse en lo imposible, convertirse, realizarse en la vida tuya y en la vida mía. Jonathan. Vamos a terminar diciendo entonces, ¿qué lección nos enseña la vida de estos dos hombres que en su momento, en circunstancias aisladas, fueron retados a creer? Como le dije, vivieron en épocas diferentes, pero tenían algo en común: fueron retados en la fe. Abraham, antes de aún de que existiera la ley, antes de que viniera el decálogo, antes de que vinieran los mandamientos, él obedeció. No necesitó que tuviera esos reglamentos para obedecer. Tomás, conocedor de la ley, conocedor del decálogo, sin embargo, dudó. ¿Qué me dice eso? Que no es asunto de conocer aquí en la cabeza, es asunto de convicción
de dar un paso de fe. Tomás, el discípulo de Jesús, a pesar de que está con el maestro por mucho tiempo y ostenta el rótulo de creyente, era incrédulo. Abraham, el padre de la fe, creyó para ver, se movió en la dirección correcta, se tomó de la mano del Señor su Dios, tenía la certeza de que Dios cumpliría sus promesas. Mi pregunta final es, ¿con cuál te identificas? ¿Con cuál nos identificamos en algún momento? Yo fui un Tomás en una época en mi vida, como le digo. No me fue fácil ser un Abraham. Dios tuvo que bregar, tratar conmigo para llevarme a ese otro nivel de ser como Abraham. Pero necesitamos ser como Abraham. Oremos. Estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo, llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.